Hola, soy Miguel Ángel González y hoy os quiero hablar sobre cómo financiar la compra de una vivienda. Al final os dejaré mis datos de contacto por si queréis que os resuelva alguna duda. La compra de la vivienda probablemente sea de las decisiones más importantes de nuestra vida. Veremos primero si podemos comprarnos la vivienda, que es por donde tenemos que empezar, y en caso afirmativo veremos la mejor manera de obtener el mejor préstamo. Hablaremos siempre de viviendas libres porque la vivienda de protección oficial tienen un régimen y unas características especiales que merecen un tratamiento aparte. Por supuesto, para empezar, lo primero que tenemos que saber es cuánto nos cuesta realmente una vivienda, porque tenemos la tendencia a equivocarnos pensando que el precio, o sea, que el coste real de la vivienda es el precio de compra y nada más lejos de la realidad. Básicamente, el coste real de una vivienda, de la compra de la vivienda, se compone de tres factores. Uno, el precio de compra, lo que tú pactas con el vendedor. Después, los gastos inherentes a la compra y otro tipo de gastos. ¿Cuáles son los gastos inherentes a la compra? En primer lugar, los impuestos. Si la vivienda es nueva, 10% de IVA. Si es de segunda mano, depende de la comunidad autónoma, pero suele estar en el 7% en concepto de transmisiones patrimoniales y el 1% de actos jurídicos documentados. ¿Más gastos asociados a la compra de la vivienda? Pues si interviene un API o un intermediario por la comisión que se lleva, los gastos de notaría, registro, gestoría y después los gastos de formalización del préstamo, que todo préstamo, sobre todo si es hipotecario, pues tiene una serie de gastos que tienes que tener en cuenta porque lo tienes que financiar, que son las comisiones y las tasaciones. Y por último, una serie de gastos que al principio pasan desapercibidos y no tiene que ser así, como son el coste de la reforma. No te vas a meter en la casa sin hacerle una pequeña reforma, y después los gastos de mobiliario. Bueno, da un poco de miedo, pues no hay que tenerle miedo. Una vez que sabemos cuál es el coste de la vivienda, pues el coste real, pues veremos cómo lo podemos financiar, que seguro que encontramos la mejor manera. Un poco a modo de resumen, el coste real de la compra de vivienda es el precio de compra más o menos un 15%, que es lo que nos vamos a quedar en la cabeza, ¿vale? Muy bien, pues una vez calculado el coste real de nuestra vivienda, lo que tenemos que saber ahora es qué necesitamos para poder comprarla con un préstamo. En primer lugar, normalmente las entidades financieras financian en torno a un 80% del precio de coste de la vivienda, con lo cual tenemos que contar con el 20% restante de aportación de recursos propios más el 10-15% de los gastos inherentes a la compra de la vivienda. Lo entendemos mejor con un ejemplo simple. Una vivienda de precio de compra 100.000 euros, el banco nos puede financiar en torno a 80.000 euros y nosotros necesitaremos aportar de recursos propios el 20% hasta completar los 100.000 más en torno a 10-15.000 euros de los gastos inherentes a la compra de la vivienda. ¿De dónde sacamos nosotros esos 20% más el 10% de gastos que se necesita? Pues hay dos maneras. Una, mediante el ahorro que hayamos podido conseguir en los últimos años, o bien con donaciones de gente cercana, ¿no? Básicamente, hablando en plata, nuestros padres. Oye, ¿podemos financiarlo a través de un nuevo préstamo distinto al préstamo hipotecario? Pues sí que es posible, hay gente que lo hace, pero yo lo desaconsejo porque supondría un problema serio devolver los dos préstamos a la vez. Claro, esta cuestión de, oye, no me puedo comprar una vivienda si no cuento con el 20% de ahorro o recursos propios que aportar, puede resultar difícil de entender, pero a la larga en muchos casos nos ahorra muchos problemas porque financiar el 100% de la coste de la compra de la vivienda en muchos casos nos puede resultar problemático. Y os preguntaréis, ¿es posible que el banco financie más del 80% del precio de compra? Pues sí, sí que es posible, como en todo en la vida. Oye, si nuestros empleos son extraordinariamente estables y generosos en cuanto a ingresos, por ejemplo, dos funcionarios, pues es normal que el banco financie más del 80%. Si presentamos avalistas muy solventes, es normal que el banco financie más del 80%. Y después hay que aprovechar la coyuntura del momento. Es el momento de que las entidades financieras tengan un interés especial en captar hipotecas, pues es muy probable, como está pasando en estos momentos, que incluso pueden financiar con normalidad en torno al 90%. Antes de pasar al resto de requisitos que necesitamos para obtener nuestra financiación, quiero hablar en unos segundos sobre la posibilidad de que estemos hablando de comprar la segunda residencia. En el caso de adquisición de segunda residencia, vivienda en la playa, vivienda en la montaña, el banco no suele financiar el 80%, con lo cual debemos pensar en que el banco puede financiar entre el 65-70% de la vivienda y que el resto tendríamos que aportarlo nosotros de nuestros recursos propios. Bien, vamos directamente al préstamo. ¿Qué es lo que nos va a pedir una entidad financiera para concedernos una financiación a largo plazo para la compra de nuestra vivienda? Primero, una fuente de ingresos estable. Normalmente hablamos de ingresos del trabajo, pero que pueden ser también ingresos de otro tipo. Segundo, que nos pedirá la entidad financiera es que nuestros ingresos sean
suficientes para repagar el préstamo con comodidad. Normalmente hacen referencia a un término que se llama esfuerzo y que es la parte de nuestros ingresos que se destinan a pagar nuestro endeudamiento bancario, el actual y el nuevo, ¿vale? Ojo, no solo se refiere al préstamo hipotecario que estamos solicitando en este momento, sino al conjunto de deudas que tengamos en el sistema financiero. ¿Y cuál es el ratio de esfuerzo que las entidades financieras vienen exigiendo? Pues en torno al 40%. O sea, será difícil que un banco nos conceda una financiación a largo plazo e importante para la compra de nuestra vivienda si más del 40% de nuestros ingresos normales se tienen que destinar al repago de deudas. Lo siguiente que valora la entidad financiera es nuestro patrimonio, no solo los ingresos, que es decir, entendido patrimonio como la diferencia entre bienes y derechos menos obligaciones. Que tenemos un patrimonio alto, sabrosón, pues la entidad financiera será más proclive a concedernos la financiación. Y por último, lo que la entidad financiera valora es que no tengamos otras deudas importantes en otros conceptos aparte de la hipoteca y que no tengamos un mal registro de pago en el sistema financiero, porque entonces lo tendremos bastante más complicado. ¿Qué ocurre en el caso en que no podamos cumplir con todos los requisitos que nos exige la entidad financiera? Pues la solución pasa por aportar avalistas solventes que aporten garantías suficientes para que el banco pueda hacer una excepción.